buenas noches para todos, estudiantes, profesores, todos los integrantes del Politécnico Gran Colombiano que siempre nos acompañan aquí en nuestras aulas abiertas de investigación. Hoy para nosotros este es un día muy especial, importante, porque es nuestra última sesión, nuestra sesión número 12 de las aulas abiertas de investigación en su segunda temporada. Hemos tenido 11 sesiones y con esta 12 en donde hemos abordado temáticas muy interesantes, hemos tenido invitados muy importantes, profesores de nuestras diferentes escuelas con mucha experiencia en temas de investigación y que han querido aportarnos y han querido contarnos desde su experiencia, desde sus experticias, estrategias, metodologías, tipsitos que resultan favorables para enriquecer los procesos de investigación. Por esa razón, hoy quiero invitarlos a que estén muy atentos a nuestra sesión de aulas abiertas denominada Estrategias para divulgar y comunicar los resultados de investigación que el profesor Jaime nos va a, el profesor Jaime Andrés Wilches nos va a orientar, donde vamos evidentemente a tener la posibilidad de aprender diferentes rutas, caminos, diferentes tips que nos van a permitir justamente conocer esas estrategias. Antes de iniciar, antes de darle la palabra al profesor Jaime, quiero recordarles que a lo largo de la sesión, más o menos cerca del cierre, vamos a compartir el enlace de la asistencia en donde van a tener la posibilidad de inscribirse. Sabemos que muchos de ustedes han estado muy atentos para que pues estas asistencias también les permitan obtener esos créditos que desde investigaciones se han venido o se están otorgando. Recuerden entonces pues que cuatro asistencias a las aulas de investigación pues les van a otorgar un crédito, 8 asistencias les van a permitir tener 2 créditos y la asistencia a la totalidad de las aulas que han sido 12 con la de hoy les otorgarán 3 créditos, así que por favor regístrense en la asistencia para que puedan pues tener allí la trazabilidad y poder obtener eso que requieren. También recordar que a través de sus profesores y las siguientes semanas van a tener la posibilidad de acceder a los enlaces de grabación de las diferentes sesiones para que también los puedan utilizar como material pedagógico de apoyo para esos procesos de investigación. Así que sin más preámbulos, le doy una calurosa bienvenida al profesor Jaime Andrés. Profesor Jaime Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Gracias, profesora María del Pilar. Un saludo a las personas que se están conectando en estos momentos a esta última sesión de aulas abiertas, una iniciativa que sin duda esperamos pueda seguir consolidándose en el Politécnico a nivel institucional y con esta gran iniciativa de la Escuela de Educación. Uno de los puntos interesantes a tocar el tema el día de hoy, o el tema que nos convoca, es precisamente los cambios que la pandemia, y hoy denominada pospandemia, ha traído en algunas prácticas científicas y de interacción. Una de esas prácticas tiene que ver con la asistencia en vivo y en directo de los eventos no solo científicos, sino en general de los eventos de tipo político, social y cultural. Si un cambio tuvo la pandemia, fue precisamente reestructurar las maneras como accedemos al conocimiento. Y esas otras maneras o esas reestructuraciones de cómo accedemos al conocimiento están también en las dinámicas del en vivo y en directo. El en vivo y en directo está quedando hoy bajo también la modalidad de oprimir el botoncito grabación o rec, como un testimonio para que las personas en otros momentos, en otros tiempos y en otros espacios puedan acceder a un conocimiento o a un proceso de formación como el que se ha dado. Hace un par de años, en un evento cuando asistían pocas personas, la gente se angustiaba, los organizadores entraban en pánico
Y hoy se ha visto que el número incluso de reproducciones de cualquier espacio de difusión que esté mediado por la virtualidad o incluso por la presencialidad, empieza a tener más reproducciones y más difusión una vez ya ha pasado. Porque la gente hoy y en momentos de post-pandemia está en otros ritmos de trabajo, en otros ritmos de vida. Un tema que no ha entendido la academia, precisamente, y que me ha sorprendido cómo desde las escuelas o desde los programas de educación ha habido poca reflexión sobre las reestructuraciones que hizo la pandemia en los modos de habitar, en los modos de interactuar y de acceder a dicho conocimiento. Entonces, en un día tan lluvioso, en días tan lluviosos como los que estamos viviendo en Bogotá, las personas pueden tener la intención de llegar a las 6 de la tarde a una actividad de aula abierta, estrategias para divulgar y comunicar resultados de investigación, pero se cruza la lluvia, se cruza el trancón, se cruza el agotamiento, se cruza una actividad académica, se cruza una actividad familiar, se cruzan una serie de situaciones que hacen que la persona no pueda estar in situ dentro de la actividad. Por esa razón, una vez este video sea abierto por un usuario que venga con una intención de tener una búsqueda sobre estrategias para divulgar resultados de investigación, o de un usuario que por el azar llegue a este video, se dará cuenta que estamos hablando en un presente continuo, pero para él no será pasado, seguirá siendo presente continuo, porque el objetivo de hablarle y de conversar con él estará en un tiempo simulado, que en estos momentos se está haciendo un tiempo real. Es muy importante entender eso. Después de la pandemia, bueno, digo, no solo los académicos, sino distintos sectores se han visto bastante preocupados por volver a convocar a las personas. Por eso, incluso el tema de los conciertos también ha sido bastante interesante, en el sentido de tratar de demostrar que hay sociedad en el mundo y en la vida real. Tal vez es una de las actividades que más ha surgido en tiempos de pospandemia, porque en actividades, digamos, de menor convocatoria, la gente ha empezado a optar por la bimodalidad, y vuelvo y les digo, por ver offline este tipo de procesos de capacitación. Cuando ustedes acceden a YouTube a cualquier ejercicio de capacitación, verán que el video está desde hace 2 años, 3 años, y queda como un repositorio que servirá en algún momento para alguien. Yo he vivido eso en distintos momentos, donde en el buscador le pido a YouTube una guía, una capacitación sobre algo, y aparece el video de alguien, un voluntario que en algún momento quiso hacer un proceso de conocimiento para los demás. Voy a poner un ejemplo aquí a las personas que nos están acompañando hoy. Yo necesitaba saber cómo funcionaba una cafetera que me compré. La dejé ahí 2 o 3 meses, hasta que un día dije, bueno, tengo que saber cómo funciona esa cafetera, y molestando escribí en YouTube una cafetera, pues de una referencia muy local, y di el nombre de la cafetera en YouTube, dije cómo activar la cafetera, y había una persona en su casa instruyendo a los demás cómo activar la cafetera. Me pareció increíble, y ese video, lo más increíble era que tenía 40.000 reproducciones. Un asunto que en apariencia es tan banal, para la vida cotidiana se convierte en un fundamentador de conocimiento para alguien que necesita resolver un problema cotidiano. Esas son las realidades que vivimos hoy, y por ejemplo también veámosla en un asunto tan masivo como los medios de comunicación, que lo vivimos a diario. Hoy en día la gente ya no va a ver un noticiero en vivo y en directo. No ve la telenovela como hace 10 o 15, 20 años se veía de manera religiosa a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. No,
La gente ve hoy las cosas en los momentos y en los tiempos en donde se puede ver, en el Transmilenio, en el baño, mientras está duchando, mientras está cenando, incluso mientras está en una clase virtual, puede estarse adelantando con su serie o su novela favorita. Por esa razón, por ejemplo, productoras como Caracol y RCN o canales como Caracol y RCN están haciendo el viraje a convertirse en productores de contenidos, ya para Netflix, para HBO, para Amazon, bueno, para las grandes plataformas que hoy se están posicionando por suscripción. Entonces ya la gente no cree en el envío indirecto y por esa razón hoy tiene otro tipo de herramientas. Y esto tiene que ver con la sesión que vamos a abordar el día de hoy, que son las estrategias para divulgar y comunicar resultados de investigación, donde de manera desafortunada los académicos y los investigadores, creo más que en el caso latinoamericano, creo no, considero porque lo he estudiado, más en el caso latinoamericano que a nivel global. Tenemos un gran rezago también en las formas como transmitimos nuestro conocimiento y cómo lo divulgamos, y aquí también vamos a hacer unas diferenciaciones a lo largo de la sesión, y si los dos invitados o la profesora María del Pilar tiene alguna pregunta, por supuesto estaré atento a resolverla. Ese rezago tiene que ver, digo que es un rezago más en Colombia y en Latinoamérica, porque cuando hice mi doctorado en comunicación en España, uno de los asuntos que más me sorprendió fue la capacidad de no solo de los españoles, sino de los europeos, de divulgar y comunicar sus resultados de investigación. Pues esa es la razón por la cual uno va a abordar un texto de X o Y autor español o alemán o inglés, y se da cuenta que tiene 3.000, 4.000 citaciones en menos de un año. Uno dice, pero ¿cómo logró esto si yo llevo con mi pobre texto hace 4 o 5 años y nadie me cita? Entonces, tenemos un rezago en la manera en que hacemos divulgación y comunicación por un asunto simple pero complejo a la vez. Y es que en Colombia y en Latinoamérica, un poquito menos en Argentina, Brasil y México, tenemos una concepción de la comunicación como un elemento que pertenece a los medios masivos de comunicación. Entonces, asociamos la comunicación como un objeto de manipulación, y dentro de la misma academia se ve a las personas que comunican de manera despectiva, se les ve apenas como unos instrumentos o unas herramientas facilitadoras, y no lo vemos como un componente transversal que hace parte de nuestro proceso de investigación. Es decir, nosotros pensamos que el proceso de investigación va hasta cuando se publicó el artículo. De ahí para adelante pensamos que es un asunto accesorio, que es un asunto instrumental o que pertenece a ciertos lenguajes de los cuales desconfío porque no están en el orden científico, aparentemente. Ese tipo de prácticas y actitudes son las que dejan a Colombia y a Latinoamérica rezagada ante una comunidad científica que está al nivel y al ritmo de las redes sociales y de la globalización. En ese sentido, es importante destacar que el asunto, el objeto de esta charla, como digo, online y offline, es que las personas puedan reconocer dentro del ámbito académico la importancia de entender que su proceso de investigación tiene apenas un 50% del objetivo logrado cuando se publica un artículo o un resultado, más que todo un artículo científico, que es donde más tenemos problemas. El otro 50% depende de una serie de elementos que a veces tampoco a los académicos nos gustan estas palabras, pero hay que aprenderlas a aplicar, de una estrategia de lobby, de cabildeo, para que el artículo pueda ser leído. A veces consideramos de manera egocéntrica que por tener un tema original la gente tiene que leernos per se. Nada más equivocado y descontextualizado de las realidades que estamos viviendo. Con esta introducción, no quería pegarme únicamente a la diapositiva de manera mecánica para que ustedes pues pudieran comprender un poco el sentido de esta presentación. Y digo el sentido de la presentación porque en el momento en que uno busca por Google estrategias para divulgar y comunicar resultados de investigación,
precisamente hay una comunidad de conocimiento que brinda un montón de herramientas, de posibilidades y de accesos para que ustedes lo puedan hacer posible. ¿Cuál es el problema? Que más allá de la estrategia para divulgar y comunicar los resultados de investigación, se necesita de una transformación cultural al interior de las academias, al interior de las prácticas investigativas y al interior de la mentalidad que hay en profesores y estudiantes frente al quehacer investigativo. Entonces aquí ya estoy compartiendo, bueno, estaba compartiendo parcialmente, ahora sí se amplía el horizonte de esta presentación. Entonces, ¿qué concepto tenemos acerca de las redes sociales, de la ciencia abierta y de la democratización del conocimiento, que son algunas de las palabras claves que podemos asociar a esta presentación? Y aquí empieza una serie de prejuicios que hay en específico, y bueno, voy a orientar también la charla frente a las redes sociales, entendiendo las redes sociales como el vehículo por el cual hoy es clave divulgar y comunicar el conocimiento académico. Entonces, hay cierta añoranza en la academia sobre el tema de todo tiempo pasado fue mejor. Y decimos que es que antes sí se hacía, que antes, y a mí eso me preocupa bastante en la vida cotidiana de lo que comparto con mis colegas, que dicen que no, que es que antes se investigaba, que antes se hacía, que yo digo, bueno, hay que también tratar de poner las cosas en su medida y en su lugar. Y vamos a entender y a comprender también que el concepto de red social fue acuñado con la revolución de las tecnologías, pero la red social en sí siempre ha existido. Incluso yo siempre he pensado que el tema de las redes sociales está mal planteado. Deberían ser redes digitales de socialización, porque las redes sociales siempre han existido. La imprenta fue una red social en su época. La radio fue una red social en su época. Para los que somos un poquito más viejitos, la enciclopedia en carta fue una red social en su momento. Entonces alguien dirá, ¿qué es una red social? Una red social es un conjunto de individualidades y colectividades que se articulan o desarticulan frente a un código común. Y en este momento el código común es la digitalización de la información, pero en su momento lo fue la imprenta. Eso fue una red social y unió individualidades y colectividades. La radio fue una red social que unió individualidades y colectividades, y sabemos en Colombia el papel educativo y pedagógico que tuvo la radio. Encarta fue una red social en su momento que unía incluso familias cuando alguien no tenía un computador e íbamos a la casa del vecino para poder sacar la tarea, y eso permitía generar unas comunidades del conocimiento que después derivaron en lo que conocemos hoy como Wikipedia. Entonces, esa añoranza de todo tiempo pasado fue mejor, hay que irla rompiendo. No es fácil, pero hay que irla rompiendo, no es fácil, y por eso la iniciativa que se ha hecho este año en el PORI de las aulas abiertas, porque romper esa mentalidad es bastante complejo, y hablábamos off the record con la profe María del Pilar, que en ese sentido todavía hay mucho por construir en la comunidad administrativa, de docentes, directivos, estudiantes. Hay otro prejuicio. Hay poco interés en las redes sociales. Apenas el 15% de los docentes usan redes sociales. Gravísimo. Yo hice un estudio hace un par de años sobre el uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes. Y era muy chistoso porque los docentes decían que sí utilizaban herramientas tecnológicas. Entonces la siguiente pregunta era, bueno, ¿cuáles herramientas tecnológicas utiliza usted? Enviar un correo electrónico. Entonces uno decía, no, ahí falta mucho, ¿sí? Ahí falta mucho y ya les voy a decir qué es lo que falta, ¿sí? Bueno, yo como tengo la presentación aquí en pantalla completa, por favor, si en algún momento no me están escuchando, me avisan, por favor, porque aquí no alcanzo a ver el chat.
No, perfecto. Yo estoy pendiente del chat. Listo, En listo. lo que surja, de todas maneras, al final tendremos las preguntas, así que tranquilo, adelante. Listo. Entonces, ese 15% de los docentes que usan redes sociales, pues nos revela ya un problema, ¿sí? De difusión del conocimiento. Ahí ya más adelante se corroborará. Bueno, digámoslo de una vez. Esto tiene una consecuencia. Un estudio reciente reveló que no hay ningún académico colombiano que esté entre los 6.000 investigadores más citados del mundo. 6.000. Eso es un dato aterrador. Eso no quiere decir que en Colombia no hay ciencia, que no quiere decir que en Colombia no hay investigación, y mucho menos que en Colombia no hay gente muy inteligente y con capacidad de innovar. Claro que la hay, pero precisamente como estamos en otro mundo donde el lobby de las redes sociales interesa, pues estamos excluidos. Entonces la excusa de algunos es decir, no, es que eso tiene unos algoritmos y esos algoritmos están siendo dominados por unas agencias corporativas como Scopus, como Thomson, y entonces eso genera una colonización del conocimiento. Puede ser, pero también puede ser que nos falta entrar de manera más decidida a ese mundo. Y creo que el tema del bilingüismo no es una excusa porque, aunque gran parte de los docentes no tienen manejo de una segunda lengua, también es cierto que buena parte de los docentes que producen conocimiento de punta tienen el manejo de otras herramientas lingüísticas y también manejan un segundo idioma hasta un tercer idioma y pueden entrar a este mundo de manera más decidida. Otro de los prejuicios, la sociedad ya no lee, ya no estudia por causa de las redes sociales, ¿sí? Entonces yo siempre me he preguntado frente a este prejuicio, o sea, que es que los niños ahora se la pasan en el celular y solo miran, TikTok, aquí les doy otro datico que me van saliendo así en globitos, mientras voy haciendo la presentación. El tema de que los jóvenes son los que utilizan redes sociales, totalmente quedó ya descartado ese argumento. Hace 2 meses el Observatorio Mundial de Información reveló que la mayoría de usuarios de TikTok son mayores de 35 años. O sea, quedó falseado ese argumento. Entonces, cuando yo escucho que la gente dice que es que la gente social ya no lee, ya no estudia, o sea, me parece muy raro eso porque hace 30 años cuando yo estudiaba también se decía absolutamente lo mismo. Entonces, ¿cómo explicamos en su momento la ilustración donde la gran mayoría del pueblo era analfabeta, o cómo explicamos hoy todos los procesos que se hacen a nivel de inteligencia artificial y desarrollo tecnológico? ¿Es que la gente ya no lee, no estudia? ¿O será que la gente está teniendo otras prácticas al leer, otras prácticas al estudiar? Y, por supuesto, tendríamos que mirar si las causantes son las redes sociales en su totalidad. Y el tercer prejuicio que existe, se escucha a diario en muchos colegas que se burlan incluso pues se burlan, pero a mí me da mucha risa eso porque terminamos otra vez, ¿sí? Ensimismados en nuestras comunidades académicas y después nos quejamos de que estamos excluidos del mundo. Es que se habla de que las redes sociales son superficiales. Cuando un profesor le da por estar en redes sociales, yo he tenido esa experiencia, yo he sido o tengo un canal de YouTube, lo empiezan a uno a mirar con cierto desdén y burla, en decir, ay, el profesor influencer, el profesor youtuber, pero como más en tono de sarcasmo que decir, oiga, chévere esa experiencia, venga, la replicamos. Porque todavía los docentes entendemos que las redes sociales son superficiales, porque pues si vemos las más redes sociales, pues algunas sí serán muy superficiales. Hay si usted llega a las redes sociales pues para ver solo fotos, pues en algún momento sí se le puede hacer muy superficial. Entonces falta tener más rigurosidad de algunos usos que tienen las redes sociales que pueden contribuir a compartir información. Hay en estos momentos que me sorprendió, bueno, esto todos los días va cambiando, hay una red social, muchos conocerán o si no conocen, aplicaciones como Tinder, que son aplicaciones para intercambiar diálogos emocionales con otro tipo de personas. Ha derivado una red social que es de tipo académico, o sea, se vincula en lo emocional
pero ya con un interés intelectual. Me ha dejado impresionado la capacidad de desarrollo de software que hay en ese sentido. Es decir, ya quiero entablar amistades, pero no quiero entablar amistades con todo el mundo, incluso de pronto algún afecto emocional, pero no con todo el mundo. Empieza también a haber un algoritmo que determina qué tipo de intereses tengo, qué cosas he publicado, y empiezan a ver lo que se llama match, ¿sí? O empatías entre las personas que empiezan a dialogar sobre esos intereses académicos. Entonces, esa red social que se las quedo viendo ya después, más adelante, cuando en el chat la dejaré, hace parte hoy de ese tipo de mundo que ha articulado también a la academia con otras dinámicas sociales. Entonces, estos prejuicios, bueno, vamos con el cuarto prejuicio. Este sí es uno que, ay, Dios mío, ¿sí? Entonces, la profe María del Pilar sabe que se recordará que ha habido muchas de esas prácticas. Entonces, comunicar a mis colegas los resultados de investigación es endogamia. Endogamia, y en algunos momentos se llega a considerar que el compañero está siendo egocéntrico, ¿sí? Es que este se las da de mucho, es que cada rato diciendo que está publicando, es por hacerse notar ante el decano, ante los directivos. Entonces, muchas veces los colegas, en vez de decir, oiga, hay un colega que está publicando, venga, le seguimos el paso, venga, nos conectamos, ¿qué se puede hacer? Empiezan a crearse en comunidades de envidia, y entonces el colega que publica y que es juicioso, para evitar conflictos con sus compañeros, pues prefiere callado empezar a publicar y hacer su vida académica con otros colegas de otras universidades. Es terrible esa actitud que sucede dentro de las universidades. Y aún esta que más me preocupa. Muchas veces en las reestructuraciones de los sílabos creemos que poner a leer a los estudiantes textos de mi autoría es egocentrismo, ¿sí? Entonces empiezan a decir, no, que es que el profesor quiere es que le lean sus textos, que es que el profesor lo único que le interesa es que reproduzcan sus ideas. Y eso puede llegar a ser cierto en el sentido que si pues hay una bibliografía de 10 referencias y 10 son del profesor, pues uno dice, oiga, profe, también puede diversificar la bibliografía, pero muchas veces nosotros no ponemos a leer a nuestros estudiantes lo que nosotros producimos. Entonces, el estudiante, también lo dialogamos con la profe María del Pilar antes de iniciar la sesión, pues el estudiante ve al docente como alguien lejano, lo ve como alguien, si va un docente a dictar trabajo de investigación y no ha hecho una investigación, no ha mostrado una investigación, no ha investigado, no ha mostrado lo que le duele una investigación, los fracasos de una investigación, que se siente que no le publiquen a un artículo, etcétera, etcétera, pues el estudiante va a ver al profesor como un instructor que viene y da una nota y ya está. Es decir, no se crean referentes, cultura que en Estados Unidos y en Europa es totalmente distinta, porque los docentes van mostrando a sus estudiantes sus productos y eso inspira al estudiante hasta el punto de crearse escuelas. Lo que nosotros leemos aquí en ese conocimiento colonial, ¿sí? No es más que escuela. ¿Cómo se arma una escuela teórica, una escuela de pensamiento? Pues se arma cuando los profesores y sus estudiantes van siguiendo procesos. El profesor envejece, se pensiona y los estudiantes continúan ese legado y eso se lo va transmitiendo generación en generación. Aquí no, en Colombia nosotros no tenemos esa idea y muchas veces los estudiantes, ¿sí?, salen, ¿sí?, sin crear comunidad de conocimiento con su profesor. No solo para investigar, también desde la empresa se necesita crear comunidad de conocimiento. Por esa razón tenemos pocos productos de innovación o de creación de empresas en Colombia, porque no se han generado esas cadenas. Y al final, pues, ¿qué pasa? Se rompen las comunidades del conocimiento, se genera individualismo y se genera imitación de procesos foráneos, porque no tenemos dentro de nuestra organización productos para mostrar e innovar. Me ha pasado que tengo estudiantes que me han escrito, estudiantes a los que les di clase primero, segundo semestre de pregrado. Me escriben 5 años después pidiéndome una recomendación para una hoja de vida.
Y yo le pregunto a ese estudiante, ¿usted no creó una comunidad de conocimiento desde segundo semestre con ningún profesor? ¿No habló con ningún profesor? ¿No le dijo, profesor, vincúleme a un semillero? Profesor, vincúleme a este proyecto de investigación. Profesor, ayúdeme con esta creación de empresa. Nada. Y el proceso educativo se rompe. Y también, por ejemplo, en lo que sucede, aunque pues, no estoy en la escuela de educación, pero pues trabajo en otra institución con temas de educación, sucede también eso en los procesos docentes de primaria, secundaria, universidad. No se crean comunidades del conocimiento, comunidades de aprendizaje, metodologías didácticas para la innovación en el aula, y por eso cada proceso en primaria, en secundaria y en la educación superior están rotos, y el estudiante por eso le queda tan difícil a veces comprender e insertarse en cada lenguaje. Bien, entonces los prejuicios son válidos, ¿sí? Son válidos, pueden ser válidos, también tienen sus matices. No estoy diciendo que esto 100% es falso, no, se pueden matizar, pero yo les muestro lo siguiente: los rankings los prejuicios son varios, pero ¿cómo se miden los rankings de investigación en el mundo? Visibilidad. ¿Y la visibilidad de qué depende? De que usted esté en las redes sociales. Entonces, vuelvo y les digo, nosotros podemos pelear contra la colonización del conocimiento, pero mientras tanto otras personas van trabajando en el lobby. Y suena, y puede llegar a sonar superficial, sí, es cierto. ¿Y qué tiene también ser superficial? Ser superficial también es bueno en algunos asuntos. A veces le damos demasiado, o idealizamos demasiado la profundidad, y en la profundidad también nos podemos perder, porque en la superficie también hay otros contextos por mirar. Entonces, esto que llamamos las citas son casi que una analogía al número de likes. Y sí, la gente se queja del número de likes, pero los likes dan visibilidad, y en algunos escenarios, claro, se pueden colar investigadores banales o investigadores que no han sido serios con sus investigaciones, pero esos son casos excepcionales. Cuando uno empieza a mirar a las personas más citadas, a las que tienen más visibilidad, uno se da cuenta que son personas que tienen una seriedad y una trayectoria investigativa, y que se han dotado de los recursos para poder mostrar sus trabajos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el ranking de Scopus de las personas más citadas. Aquí estoy hablando incluso solo en castellano, ¿no? En inglés, pues, el asunto es más devorador. Entonces empezamos a ver el número de citas que tienen las personas, y es el número de veces que han sido referenciados. Un error que nosotros cometemos en la vida universitaria cuando dirigimos trabajos de pregrado o posgrado, profesores que algún día van a mirar este video, tenemos el error de poner a citar a nuestros estudiantes a los mismos de siempre. O sea, tampoco contribuimos a la innovación del conocimiento. Y esa innovación del conocimiento también la tenemos que generar nosotros, al menos ayudando a que un colega de nosotros que haya publicado un tema que estamos asesorando pueda ser incluido dentro de esa citación. O si no, ahí sí se genera una práctica de reproducción de los mismos de siempre. Y esos mismos de siempre, ¿por qué son citados? Porque el algoritmo de visibilización en las distintas redes sociales va creciendo, y por eso, pues, cuando yo voy a poner X o Y tema, me va a aparecer el autor que más ha sido citado, y de pronto yo, por pereza, digo, ay, voy a citar a este punto. Así como cuando hacíamos la tarea en carta o la tarea en Wikipedia, que uno termina mirando lo primero que aparece ahí y lo termina copiando. Claro, alguien dirá, no, en investigación debe ser más riguroso. Aún siendo más riguroso, usted pues no va a mirar hasta la página 20 de un tema en un criterio de búsqueda. Usted máximo mirará hasta la página 10, porque usted tampoco tiene tiempo. Y aún en esas 10 primeras páginas hay una estrategia de visibilización que usted tiene que trabajar por ella. Bien, entonces los rankings de investigación, por esa razón en Colombia estamos muy mal en temas de investigación, porque nuestros productos no son visibles. Ojo con esta tesis que estoy diciendo, no es que sean malos, es que no son visibles, son dos asuntos totalmente distintos. Frente al segundo prejuicio, el nivel de lectura y acceso al conocimiento se ha incrementado en la última década. Que pasa que la gente lee de otra manera, ¿sí? Hoy las bibliotecas también tienen que trascender, y eso lo están haciendo, ¿sí?
los expertos en bibliotecología están reconociendo ese tema y están dando esas transiciones para crear otro tipo de bibliotecas que generen democratización del conocimiento. Y el tercer prejuicio es que las redes sociales, claro, en las redes sociales habita fake news, en las redes sociales habitan discursos de odio, pero las redes sociales permiten construir comunidades del conocimiento, como existen en otras redes sociales, pero también como existe en la escuela real. En la escuela real hay, o en vivo y en directo hay comunidades del conocimiento, como también hay muchas cosas que son bastante cuestionables. En la escuela real también hay bullying, hay acoso escolar, hay problemas de infraestructura, hay motivación de los maestros, y estamos hablando de un mundo en vivo y en directo. En las redes sociales existen los mismos problemas, que hace parte pues de los riesgos de un mundo tan grande y tan complejo como la red social, pero si usted sabe hacer un uso sociocultural y pedagógico de las redes sociales, construye comunidades del conocimiento que son muy interesantes, que son bellísimas, que generan capacidad de no solo de difusión, sino capacidad de generar transformación y procesos de innovación en el conocimiento. Bien, entonces, tenemos en la actualidad, ¿sí?, que la producción científica cuenta con canales para su difusión. Sigue siendo importante los medios tradicionales, ¿no? Las revistas científicas y los repositorios institucionales son fundamentales, importantes. Hay que ir dando el paso a esas otras redes sociales generales, como Academia, como Google Scholar, como ResearchGate, como ORCID, pero también hay otra serie de redes sociales especializadas que te permiten ir cerrando un poquito más la comunidad de conocimiento con la cual tú quieres conversar, porque a veces también si publico mi artículo de manera tan general, pues se puede perder en un océano de investigación que está circulando en el mundo de una manera acelerada y muy, muy fuerte gracias al cambio de mentalidad que ha habido en otras latitudes. Entonces, tenemos, bueno, entre las redes sociales, digamos, acá es un poco más tradicional y ResearchGate también, pero por ejemplo esta, que es Loop, muy interesante porque, vuelvo y les digo, ha logrado especificar y crear comunidades del conocimiento mucho más cerradas. A esa red social se ha unido redes sociales, que vuelvo y les digo, están dentro del ámbito de la duda, ¿no? Redes sociales como YouTube, a través de los canales que hay de difusión. Ahorita pongo este conceptico ahí en el chat. Vean ustedes, por ejemplo, en YouTube, el concepto de los booktubers. Los booktubers son hoy un fenómeno muy fuerte. En cuando nosotros pensábamos que en YouTube la gente solo entra a ver bobadas, gaticos cantando, videos de reggaetón, pues no, resulta que hay videos de reggaetón, hay gaticos cantando, pero lo impresionante es que en YouTube hay comunidades académicas promocionando sus libros, promocionando sus investigaciones o incluso haciendo esto que yo estoy haciendo en estos momentos, de una manera, por supuesto, más dinámica por parte de esas personas, mostrando cómo se hacen en redes sociales para divulgar el conocimiento, explicando una clase de Paulo Freire y la pedagogía emancipatoria. Y uno queda sorprendido y me dice, no, esto lo han visto dos gatos. Pues pasan de ser 2 gatos a 2 millones de gatos viendo ese producto y esa estrategia de difusión de conocimiento. Creo que también hemos tenido el caso que ya hoy se ha difundido y se ha emulado e imitado. El del profe de Julio, el del profesor de matemáticas, un profesor que supo poner su conocimiento investigativo, que no lo haya publicado, ya es otra cosa, porque no lo publicó de manera formal, pero puso su conocimiento al servicio de una comunidad global. Y hoy, pues, por supuesto, ese profesor ya tiene una trayectoria, una reputación y le permitió hasta poder vivir de eso. Entonces, tenemos YouTube, tenemos Facebook ya un poco más tímido y tenemos Loop, que se los recomiendo. Por supuesto, en la academia se generan comunidades especializadas y tenemos también TikTok. Miramos a TikTok y decimos, uy, no, TikTok, miren, antes
de hacer esta presentación que pues la venía preparando desde hace 2 o 3 meses que fui designado para este ejercicio, comencé a revisar TikTok a nivel académico y es increíble lo que se encuentra. Y la información útil que usted puede encontrar gracias a personas que han difundido su conocimiento e incluso recomendaciones, vuelvo y les digo, para hacer este ejercicio que yo estoy haciendo hoy de pronto de una manera mucho más plana, mucho más cuadriculada. Hay personas que dentro de TikTok, por ejemplo, recomiendan este tipo de redes sociales en un video de 10 segundos, con una creatividad, con una orientación y una capacidad de integrar al usuario a una experiencia, a la experiencia de un conocimiento que no tiene y que le da miedo abordar. Lo hace de una manera distinta. Entonces, hay que entrar en estas redes sociales, hay que irle perdiendo el miedo y, por supuesto, si usted se queda en la idea de que esto es superficial, pues se queda en esa idea mientras las demás personas van creando cosas increíbles. Miren, hay TikToks de filosofía medieval. O sea, una cosa que yo en mi vida hubiera pensado que podía ser posible, la gente lo está haciendo. O sea, hay que también lanzarse a generar ese tipo de nuevas prácticas pedagógicas. Entonces, digamos, en la universidad nos han dicho, hay que divulgar el conocimiento. Y la gente, pues, publica ahí su artículo en Facebook y sube ahí y dice, los invito a consultar mi artículo. Y ya. Y lo publica para su red social, pues donde si su red social en Facebook es solo para amigos, pues solo lo van a ver sus amigos. Si no la deja pública o si no crea un fanpage, ¿sí? Pues difícilmente pues va a tener otro tipo de difusión. Entonces, aquí hay un filósofo que se llama Heidegger y él tiene un texto que llama La pregunta por la técnica, ¿sí? Entonces, es utilizar la herramienta o tener el sentido de para qué utilizamos esas herramientas. Entonces, ¿las redes son meros vehículos de transmisión o contribuyen a la transformación de una cultura, de una sociedad? Y en ese sentido, lo que hoy he querido dejar en esta sesión son 3 escenarios que debemos empezar a interiorizar como academia. El tema de la educación mediática, el de la comunicación científica y el de la diferenciación entre información, divulgación y transformación. ¿Por qué razón? Porque podemos desgastarnos en 10.000 sesiones hablando de cómo divulgar resultados de investigación. Pero si no existe esa cultura de cambio organizacional, individual y colectiva, va a ser muy difícil. Es lo que yo también, digamos, he identificado con el asunto de las complejas normas APA. Al día de hoy, miren, las bibliotecas, las universidades han gastado todo el dinero del mundo generando manuales para el tema de APA y la gente hoy todavía el tema de APA se lo pasa por la faja. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que no hay un concepto de fondo que permita entender a la gente la motivación de dar ese salto cultural o sociocultural. Y en este sentido, por eso vuelvo y digo, yo aquí dejo las redes sociales más utilizadas. Hablo de Facebook, hablo de YouTube, hablo de TikTok, pero todas esas herramientas las conocen las personas, tienen una generalización de que existen. El tema es, ¿cuál es la motivación que yo voy a tener para hacer que pueda vincularse a mi práctica académica? Y aquí hay 3 conceptos en los cuales estamos rezagados en Latinoamérica. Entonces, el primero es el de la educación mediática. A nosotros nos falta un trabajo de alfabetización informacional que no se transforma solo con estas sesiones. Un trabajo de año tras año con los profesores, hablando de manera individual, hablando de manera colectiva, teniendo este tipo de iniciativas, hablando todos los días para ir cambiando. Hoy hay una muestra de que hay un cambio. Hace unos años nunca se hubiera pensado una aula abierta para temas de divulgación del conocimiento. Hoy hay esa necesidad porque ha habido cambios al interior de la universidad y de la cultura universitaria en Colombia. Al respecto, les recomiendo leer textos de educación mediática en Latinoamérica y les recomiendo en especial al investigador peruano Julio César Mateus. Casi siempre tenemos referentes de
anglosajones europeos, pero la educación mediática a nivel Latinoamérica ha tenido un trabajo muy importante de estos investigadores que se han concentrado en la educación mediática de los profesores, es decir, cuáles son los usos tecnológicos que están haciendo para difundir su investigación, para articularla con los estudiantes y para de esa combinación crear otro tipo de productos que repitan ese ciclo: divulgación exterior, articulación interior. Y esa alfabetización no debe agotarse solo en saber leer y escribir, también debe integrar otros medios. ¿Qué revolución silenciosa estamos viviendo en nuestros niños que están aprendiendo a leer y escribir? Sé que en la escuela de educación ese tema hace parte de las discusiones diarias, porque tal vez el tema no es que el niño no aprende rápido a hacer la A, la E, la I, la O, la U, sino de pronto que hay otras maneras también en que hoy los niños están aprendiendo a leer, ¿sí? Como pasó en la Edad Media, ¿sí? Cuando solo unos pocos sabían latín, ¿sí? Después se divulgó o hubo una revolución que aspiró a que, ¿sí?, se masificara el poder de la lectura y que el latín no quedara solo como el medio de comunicación. Tal vez hoy estamos viviendo otra revolución donde los algoritmos, donde los códigos binarios también invitan a que un niño está generando otras competencias informacionales en el momento de leer y de escribir. Aquí, y sobre esto, pues debemos reflexionar cuando yo pienso en mi estrategia para divulgar y comunicar información, que primero tengo que hacer un proceso de alfabetización y conocer los medios que tengo a mi disposición. Lo que venía diciendo, usar tecnologías no es enviar correos, a la referencia que hice al principio de la sesión, y también entender que los medios son fuente de información y no solo de manipulación. Ese es otro tema que es bastante complejo transformar en la academia. Cuando tú presentas un artículo con fuentes periodísticas, te lo rechazan, ¿sí? Pero hay algo chistoso, que tú en la metodología utilizas fuentes periodísticas y te lo validan, ¿sí? Es decir, la fuente periodística la observamos como un objeto teórico que no es fiable, pero sí termina siendo fiable en el momento de que hace parte de un corpus de trabajo y de una metodología X o Y. Eso habría que revisarlo. Los medios también son una fuente de información y se están convirtiendo en una construcción teórica, no tal vez al nivel de los clásicos y de las escuelas teóricas con las que nos educamos, sino que también nace de una nueva tendencia o están haciendo parte de una nueva era. Bien, el resultado de la... con el tema de la comunicación científica, el resultado del proceso de preparación de este trabajo, indica la posición de la academia en algo que pues denominaré out-in, ¿sí? Cuando alguien dice, uy, estás out o estás in. No, vuelvo y digo, en toda la presentación, por favor, no tomen las frases como una generalización absoluta, sino como tendencias que se sugieren dentro de la presentación, pero que pues, se recomienda que podamos acelerarlas si queremos integrarnos de una manera decidida a la comunidad científica a nivel global. Entonces, hoy investigar local, esto creo que algunos profesores lo habrán tocado en sesiones anteriores. Investigaciones locales hoy están out. Investigaciones globales in. No es que no se haga investigación local, se tiene que hacer investigaciones locales articuladas a otras investigaciones locales que den perspectivas comparativas del mundo. El Estado-Nación, ¿sí?, se agotó en la década de los 90. Hoy vivimos en comunidades globales, comunidades transnacionales. Y hoy, como vuelvo y les digo, esto ya lo habrá tocado algún otro profesor, las comunidades científicas están tendiendo a recibir trabajos en donde se puede ver el trabajo en equipo, ¿sí?, de un investigador de Colombia, un investigador de Ecuador, un investigador de Chile, un investigador de la India, un investigador de Australia. Uno dice, uy, no, pero eso es difícil. No es tan difícil.
Para eso hay que crear red social para converger en los intereses que a veces decimos nosotros, no, este problema solo existe en Colombia, no existe en ningún otro lado, existen en otros lados. A veces nosotros creemos que nuestros problemas son únicos, que aquí todo es malo, que aquí todo es lo peor, que estamos cerca del apocalipsis, y cuando va a otros territorios y a otros contextos uno dice, uy, la cosa funciona incluso peor que en Colombia. Si ustedes hacen una revisión para poder divulgar sus trabajos, ustedes se pueden dar cuenta que la mejor estrategia es articularse a otros investigadores y revisen en las revistas, revisen en los artículos que son denominados top o que ustedes, tanto estudiantes como docentes, están consultando en sus bases de datos, que la mayoría de artículos que en estos momentos están aprobando son artículos que tienen esa visión, que se ha trabajado desde varios países o desde varios contextos. Segundo, escribir solo está apto. Hoy usted tiene que escribir en equipo y con perspectiva interdisciplinar. El que escribe solo, muy difícil, logra una difusión. Hoy hay que trabajar con el otro, o hay que trabajar con otras disciplinas, con otros saberes, con otras personas que tienen otras formas de llegar al conocimiento. Yo vengo de una tradición cualitativa, pero empecé a también ser crítico de lo cualitativo y también empecé a integrarme, ¿sí? Porque yo veía que la mayoría de artículos eran solo temas cuantitativos, entonces yo asumía como una posición de burla y decir, no, pues es que si usted presenta una tabla, ahí ya está listo. No, empecé a mirar que en lo cuantitativo también hay un poder y hay un valor que debía integrar a mi saber. Y en estos momentos, por ejemplo, estoy tratando de escribir con estadísticos, con economistas, con ingenieros, para poder fusionar y entender mejor una problemática social. Ellos también, hay que reconocerlo, han abierto su perspectiva. Los congresos internacionales, este es un tema ya como muy específico, no quisiera ahondar en él. De pronto, si la profe María Pilar un día me vuelve a invitar, ahondaré sobre una crítica al tema de las ponencias y de los congresos internacionales. No creo que estén teniendo el efecto deseado, se están convirtiendo en comunidades es así, muy endogámicas, del conocimiento, donde se puede confundir en ocasión el tema de redes con un tema de amiguismos que terminan lesionando la construcción de la comunidad de conocimiento. Hablaría más bien de redes de conocimiento, redes virtuales. Que sí, que la presencialidad es importante. Sí, claro, la presencialidad es importante. Pero las redes de conocimiento con bases de datos compartidas, con enlaces de estadísticas, con trabajo que vaya comparando cómo se van generando los resultados en cada contexto, es lo más recomendable. Y esas redes de conocimiento están asociadas precisamente también a una búsqueda algorítmica de intereses que me vayan centrando en una comunidad que uno piensa que no existe, y cuando llega uno dice, oiga, ¿esta isla dónde estaba? Y esa isla es una red que trabaja de una manera articulada, sin tanto congreso, pero sí más pensando en generar proyectos o participar en convocatorias financiadas a nivel global. En Europa eso es una tendencia que fortaleció la comunidad científica de una manera impresionante. Ustedes saben que en Europa existe la Unión Europea y las convocatorias se generan a nivel de Unión Europea. Es decir, para participar, usted tiene que tener aliados de la Unión Europea. Entonces, cuando estuve en el doctorado en España, un profesor dijo que tuvo 6 veces se presentó, bueno, a la 7ª pasó, pero tuvo que presentarse con un investigador de Finlandia, con un investigador alemán, incluso le permitía a un investigador que no era de la Unión Europea, con un investigador suizo, para poder generar un trabajo que tenía que ver con competencias mediáticas. Y la reseña académica es importante que se cite en nuestro libro en productos académicos, pero aquí una estrategia para divulgar el conocimiento, que en eso el Poli ha mejorado mucho, es ser fuente en los medios masivos de comunicación a nivel internacional, nacional o local. Entonces, en la Escuela de Educación se hizo una tesis que corroboró
que los niños en pospandemia se identificó que tienen más problemas emocionales que antes de la pandemia. Eso fue un resultado de una tesis. Esa tesis se tiene que convertir en una fuente nacional o local. Y eso lo está haciendo muy bien el área de comunicaciones. Hay que trabajar más con ellos, ¿no? Entonces sale la noticia y dice, investigación revela que los niños después de la pandemia tienen más problemas emocionales. Adelante con la nota. El periodista dice, en una investigación del Politécnico Gran Colombiano se reveló y sale el estudiante hablando, sale su director de tesis hablando. Eso ha mejorado mucho también en Colombia. Aún con el rezago, han habido ya intenciones de las universidades. Por ejemplo, la Universidad Libre ya tiene un consultorio jurídico con el diario El Tiempo. Y todos los lunes o todos los domingos publican un caso jurídico. ¿Sí? Entonces, hay una demanda de alimentos. ¿Qué dice el consultorio jurídico? Dice esto, esto y esto y esto. ¿Sí? En los temas económicos, en Caracol, por ejemplo, la sección internacional ya la está dirigiendo, coordinando una profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado. Es decir, convoca su conocimiento para que sea fuente a nivel mediático y eso genera un reconocimiento y una manera también de acceder y de generar otras comunidades que se van acercando. No hay dudas, lo sabemos, que la visibilización a través de los medios masivos de comunicación me permite obviamente tener otro tipo de juegos y que otras personas me vayan reconociendo. Eso se puede hacer, se puede lograr. Yo tuve la experiencia hace un par de años de un artículo que publiqué aquí en Colombia. No era un artículo de carácter científico, era un artículo de análisis académico, pero que no tenía pues la metodología canónica que conocemos. Divulgué ese artículo en unos colegas de otros países y ese artículo, como va llegando en las redes sociales, rebotó en una editorial francesa que en su momento me pidió el favor de si podía traducir el artículo. Yo, hágale. Lo tradujeron y ese artículo que yo hace muchos años publiqué está también en un repositorio en francés y que lo leyó, no sé quién lo leyó, pero alguien lo debió leer y eso algún tipo de impacto debió generar. Bien, ya voy finalizando, 7:05, ya estoy justo con el tiempo para que una de las cosas que tenemos que hacer los académicos es respetar el tiempo. Entonces, información, divulgación y transformación. Este es un tema que toca seguir haciendo mucha capacitación porque en los ámbitos de universitarios se confunden las tres cosas. ¿Qué es informar? ¿Qué es divulgar? ¿Y qué es comunicar? Comunicar es para comunicación, es transformación. ¿Sí? Por eso hay una diferencia entre esas tres palabras. La información es descriptivo. Es lo que hace parte del escenario, ¿sí? En que usted presenta las cosas. ¿Sí? Entonces, la información en una biblioteca, en un repositorio, sirve. Eso sirve mucho. ¿Cuál es la recomendación que yo hago? En este caso, enviar las obras a bibliotecas internacionales. Eso funciona. ¿Sí? Si dejamos las obras solo en el repositorio, no funciona. Cuando usted le escribe a las bibliotecas internacionales, no a bases de datos, la puede hacer también, escriba a las bibliotecas internacionales, universidades a nivel internacional, tiene un efecto impresionante. Impresionante. Les voy a contar un caso rápidamente que es una bonita experiencia. No solo digamos, hay que hablar de lo negativo, ¿sí? De lo que he hablado del rezago, sino también de experiencias positivas que nos permiten tener esperanza. Un estudiante que tuve escribió un artículo sobre racismo en Estados Unidos. Y nosotros hicimos la gestión, pero como sin querer queriendo. Para que estuviera en unas universidades de Estados Unidos. Un artículo muy sencillo, muy sencillo. Resulta que ese estudiante se fue a vivir a Canadá de manera definitiva y estaba en un trabajo en una empresa, es decir, como un Falabella. Y el gerente vio la familia y bueno, trabajé ahí. Cuando después de un par de meses se le volvió a acercar al gerente y le dijo, oiga, usted ha investigado, y ella, sí, y usted tiene un artículo sobre esto, sí,
Dijo, es que yo estoy buscando el artículo y lo vi. O sea, estaba, obviamente Google en Canadá y en Estados Unidos pues cambia sus criterios de búsqueda, pero el artículo aparecía. Entonces al tipo le llamó la atención y le dijo, oiga, venga, chévere. Y eso le generó a ella tener otro tipo de trabajo dentro de su empresa porque fue valorada por la razón de estar en un lenguaje de investigación, de un lenguaje académico donde también crece el prestigio de la persona. Entonces son experiencias también bonitas y que hacen que esto, a veces uno dice, uy, eso nadie le paró bolas. Cuando usted lanza la atarraya, alguna cosa sale y usted se ve sorprendido de tener algún lector que en algún momento haya leído, valorado o bueno, criticado su obra. En las redes sociales hay que crear un perfil académico, un fanpage en todas las en redes sociales y no menospreciar redes como TikTok, no voy a ahondar en eso. Esto es la divulgación, entonces, información es de escribir. Divulgar es tratar ya, digamos, como darle un poquito de sentido al asunto, ¿no? Pero transformar, aquí es donde está el punto clave, que pues ya esto es un nivel un poquito más elevado y tal vez utópico para estos momentos, pero en algún momento lo tenemos que incentivar más. Y es que tenemos que pasar de creer que tenemos un consumidor lector a tratar de incentivar un prosumidor comentarista. ¿Qué es un prosumidor comentarista? Un prosumidor es el que, como valga la redundancia, produce sus propios contenidos y transforma eso que está en un libro o en un artículo. Y ese prosumidor lo vuelve un comentario en un booktuber, lo vuelve un blog, lo vuelve una comunidad de comentarios. Entonces, en Facebook usted dice, bueno, vamos a discutir la obra de Aristóteles, y usted se mete a grupos donde hay gente discutiendo la obra de Aristóteles. Ese es el prosumidor comentarista y hay que darle paso a esos prosumidores en donde habrá riesgos que algunos pues malinterpreten la obra, pero hace parte de la red social y de sus ventajas y de sus desventajas. Esto va unido a incentivar comentarios y multimediales sobre la obra. En este sentido también lo que ha hecho Spotify es interesantísimo. ¿Quién pensaría que el tema del sonido, que el tema del audio iba a tener un lugar en un mundo absolutamente visual? Pues Spotify ha transformado ese tema y ustedes no se imaginan la cantidad de podcasts que hay sobre temas psicológicos o sobre temas de salud emocional. No dichos por culebreros ni por gente que echa carreta o dice falsedades, no, por científicos que han encontrado en el podcast un vehículo donde la gente sentada, acostada, viviendo distintas emociones, se atreven a escucharlos. El nivel de difusión ha sido increíble. Muchos de esos científicos, de manera desafortunada, están por fuera del ámbito universitario. Hay que traerlos. Y por último, la cuestión del lobby, sí, tal vez hay que hacer mucho más lobby. Complejo hablar de la palabra lobby porque el lobby nos remite a temas políticos, ¿no? Pero es inevitable si queremos estar, como decía un profesor, en las grandes ligas de la divulgación científica. Vuelvo y digo, es complejo, pero es inevitable y nos toca hacerlo porque conocimiento en Colombia tenemos. Capacidad científica la tenemos. Las universidades tienen infraestructura. Tienen infraestructura. Lo que pasa es que a veces se subutiliza, pero sí es posible realizarla. Y por último, ya cerrando esta presentación, les quiero dejar una guía que es muy bonita, que fue hecha en la Universidad Complutense de Madrid, que es sobre cómo generar estrategias de comunicación científica en redes sociales. Aquí les dejo el enlace con su descarga gratuita para que lo tengan ahí como un material que les puede ayudar a fomentar sus trabajos de investigación. ¿Listo? Bueno, creo que me demoré la hora exacta. Muchas gracias por su atención. Ay, muy bien. Profesor Jaime, pues muchísimas gracias por eso que usted nos comparte el día de hoy. Creo que la reflexión y asumir desde esa perspectiva crítica, desde esa perspectiva también, desde un principio de realidad claro, de lo que significa investigar y investigar como
como esa, o sea, como un paso inicial, como un paso importante, fundamental, que requiere, digamos, que un montón de habilidades necesarias, no solamente las académicas y las que impliquen, por ejemplo, tomar datos o analizar, sino también saber comunicarlo, es otra fundamental, ¿no? Entonces creo que allí está una clave importante en este proceso, pues también escuchándolo un poco me surgían algunas preguntas que en algún momento siempre con los colegas surgen, ¿no? Sobre todo cuando estamos inmersos en este entorno virtual en donde contamos con estudiantes diversos de edades diferentes, de intereses diferentes, de competencias digitales diferentes y también inclusive con posibilidades de autodominio, autogestión en los temas virtuales diferentes, ¿no? Entonces, a veces surge en las preguntas de, bueno, ¿cómo manejar o cómo introducir las redes sociales cuando contamos con estudiantes que no se autorregulan porque, bueno, vienen con una trayectoria pues en donde no han tenido como un desarrollo muy situado en ese aspecto y al llegar o al disponer las redes sociales, pues eso de alguna manera puede generar en ellos dispersión o el propósito educativo con el que se incorporan las redes sociales pues puede perderse justamente por esa carencia de habilidades de autogestión y autodominio de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, ¿cómo incorporarlo? Sobre todo también en estas realidades que tenemos virtuales donde los estudiantes pues en muchas ocasiones ni se conectan, ¿no? Sino llegan a las conferencias o a las clases sincrónicas en un grupo, en un número muy reducido y los otros simplemente están viendo de manera sincrónica las sesiones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese manejo en esta realidad que tenemos virtual para incorporar redes sociales? Y a su vez, ¿cómo hacer que ellas no se conviertan en sí mismas en unos distractores que nos pierdan del cauce del propósito educativo? Mira, yo aquí he tenido unas experiencias bastante particulares y es que yo siento, no, lo he visto en distintas investigaciones que incluso me ha terminado sorprendiendo. Nosotros tenemos una visión de las redes sociales de los estudiantes muy interesante, es que nosotros pensamos que están de manera constante en ellas. Pero cuando uno va a ver, yo tengo la tendencia de pedirle a los estudiantes las redes sociales para que seamos amigos y mirar esas dinámicas. Y me ha sorprendido que los estudiantes son bastante tímidos incluso para mostrar lo que en las redes sociales pues se involucra, que es cierto aspecto de la vida privada. Se maneja mucho el tema de la historia, del chiste, del meme, pero tienden a tener una visión muy privatista de su vida, además con los temas que ya hemos hablado del acoso, del ciberbullying. Pero digamos, ese prejuicio yo considero que es el que hay que empezar a desmontar cuando los estudiantes, bueno, en presencial, ¿no? Están frente a las redes sociales. ¿Cómo lograr eso? Yo considero que aquí el punto central es empezar a generar pedagogías que involucren a la red social como un orientador. Y aquí pasa una cosa muy interesante. Los estudiantes cuando les ponen ese ejercicio dicen, no, es que no tengo datos. ¿Sí? Cuando los pone a hacer alguna actividad, no, es que no tengo datos, que es interesante también, porque muchas veces uno dice, no, eso es mentira, pues no, profe, en serio, no tengo datos. El tema de la conectividad y la accesibilidad de los estudiantes en un salón de clase, una aula de clase a las redes sociales, es un tema que está todavía muy etéreo, que falta una sistematización muy fuerte en Colombia. La pregunta, cuando tú dices, bueno, ¿cómo los involucramos? Hay que involucrarlos con los temas que tienen que ver con el acceso al conocimiento que hay en las redes sociales. Es decir, vamos a ver un tema hoy. O sea, estoy hablando aquí ya un poco de un tema más personal, ¿no? O más de experiencia de clase. Bueno, vamos a ver un tema hoy. Hoy vamos a ver la Constitución del Estado. Bueno, busquen ahí cuándo fue la Constitución del Estado. 3 o 4 sacan sus datos. Este semestre incluso tengo una experiencia interesantísima de un estudiante que se la pasaba en el celular. Y empecé yo a dar datos falsos o datos incorrectos. El estudiante me alzaba la mano para corregirlo. Eso es una experiencia interesantísima porque quiere decir que el estudiante también quiere involucrar la información que hay o circula en las redes sociales para cuestionar también el lugar del docente. Eso en un momento.
En el asunto sincrónico de las clases virtuales, diría que es más complejo, ¿cierto? Porque hay una estructura muy canónica dentro de la virtualidad, con unos escenarios, con unos encuentros sincrónicos, pero aquí, y aquí vuelvo y te digo, considero que nos falta mucho a nosotros como profesores de manera autocrítica hacer crecer al estudiante también una alfabetización informacional. Mira, María del Pilar, he puesto a los estudiantes a hacer un video de una presentación X, Y o Z y el nivel de analfabetismo informacional es gravísimo, al punto que no saben tomar una cámara, no saben grabar un video, son absolutamente tímidos. En una sociedad que es de fotos, de videos, de historias, de posicionamiento, es muy raro eso. Y era lo que yo quería traer a colación con la presentación de hoy. Nosotros tenemos que empezar a crecer mucho más en los conceptos o en la estructura axiológica que nos permitiría crecer en el ámbito de la divulgación, de la comunicación y del aprendizaje en el aula a través de redes sociales o a través de tecnologías de información. Creo que eso lo hemos idealizado porque el aparato está demasiado difundido, pero en el momento en que ya vamos a hacerle un uso sociocultural fuerte, con concepto, con estructura, veo que hay varios errores, falencias y asuntos por corregir, tanto de profesores como de estudiantes. Hablando, para cerrar aquí también, María Pilar, cuando muchas veces vemos videos de colegas haciendo una presentación, una ponencia, también tenemos que ser autocríticos. ¿Cómo estamos llevando a nuestros estudiantes o cómo los estamos articulando a través también de nuestra experiencia y de nuestro respeto por las herramientas informacionales? A veces es muy discreta la manera como en la forma como docentes narramos y transmitimos un conocimiento por estos medios. Bien, gracias por esa respuesta. Por otro lado, también me llamó mucho la atención, esto más que pregunta es un comentario en relación con la necesidad no solamente de tener como con un ejercicio muy responsable el tema de las alfabetizaciones, no solamente con los estudiantes en relación con lo informacional, sino también con el tema también de las competencias, ¿no? Las competencias y el sentido y el propósito del uso de las tecnologías para poder ir más allá, ¿no? Ir más allá de ser usuarios a prosumidores. Eso creo que me parece clave y fundamental porque uno lo que encuentra también en muchas ocasiones con estudiantes o inclusive personas cercanas a las que de repente se les comparte algún tipo de información en el uso de herramientas, por ejemplo, para hacer bibliometrías o para hacer algún tipo de ejercicio, es que se quedan solamente como en la primera parte de oprimir el botón, ¿cierto? Entonces, yo ya sé hacer bibliometrías, y casi que me declaro un experto en bibliometrías porque aprieto un botón que me genera el gráfico. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los estudiantes cuando uno los aproxima a VozViewer, por ejemplo, que es tan intuitivo y tan sencillo, o con otro tipo de herramientas en donde pues uno da como algunas luces o alguien enseña o ilustra algo y de repente ya allí está la solución para que desde la visualización simplemente vamos a hablar carreta de lo que puede estar en la visualización que sale. Entonces, creo que el tema es hacer una conciencia con los estudiantes que asesoramos en los procesos de investigación en los trabajos de grado en relación con el desarrollo de competencias, el desarrollo también de cómo me convierto en prosumidor utilizando esas herramientas en donde he ido moldeando ciertas competencias, pero también un sentido crítico y un sentido práctico frente a no sé, como inclusive desde lo ético frente a lo que yo voy a reportar. Eh, con lo que puedo generar en relación con las competencias, con lo que aprendí a hacer y cómo creo a partir de eso que aprendí a hacer, ¿no? Creo que eso es clave para nosotros como investigadores, pero sobre todo para quienes están iniciando un proceso, creo que es fundamental porque creo que ese es uno de los tropiezos con los que a veces uno se encuentra con los estudiantes, se quedan con cuestiones muy superficiales frente a lo Totalmente que de acuerdo. sí, frente a lo que significa generar algún tipo de visualización o de reporte que en sí mismo la herramienta genera, pero que hay que ir más allá, hay que documentarse. Si estoy haciendo una red, pues tengo que conocer algo
teoría de grafos, por ejemplo, para Sí. poder entender qué es un nodo y un segmento, o inclusive si estoy hablando de una red bipartita, saber por qué se llama bipartita y no de otra manera, ¿sí? Entonces, creo que eso es fundamental y me parece valiosísimo que se pueda comentar el tema de las alfabetizaciones como comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Mira que tú te sumerges en un asunto que podría ser otro tema, aula abierta, y es hacer una discusión a fondo de las metodologías que se hacen en investigación y que tienen que ver con asuntos informacionales. Esto me lleva, cuando yo hice mi tesis doctoral, el tema de la semiótica narrativa, muchas veces lo vi que había una resistencia a ella y muchos decían es que a veces la semiótica se instrumentaliza, se toma como técnica, pero se deja cuál es su sentido epistemológico e incluso propedéutico. Cuando mencionas el tema metodológico con las bibliometrías, con los estudios que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de redes sociales, sí estoy de acuerdo contigo en que falta lo que he tratado de decir en la charla, una fundamentación, no del qué voy a utilizar, sino, bueno, para qué también, pero por qué lo estoy utilizando. O sea, ¿cuál es el sentido del asunto que no me, o sea, que no solo que me genere el dato, porque a veces me preocupa mucho eso los artículos, ¿no? Que bueno, el hecho de que muchos artículos estén en Scopus no quiere decir que sean artículos excelentes, ahí hay lobby también, ¿no? Pero yendo a fondo, sí considero que en los estudiantes debe haber esa reflexión. Aquí tú que estás en los temas de educación y que trabajas con docentes en su mayoría, podrás identificar que a veces hay una instrumentalización también del aula de clase, que hay una instrumentalización del estudiante y yo dirijo tesis con maestros, es bastante, lo estoy diciendo acá en directo y grabado, pero bastante complejo, porque no hay un trabajo sobre el concepto, es como aprender inglés. O sea, tú puedes aprender las técnicas, pero si no aprendes el sentido de lo que estás comunicando en inglés, pues te da igual. Eso está pasando y es un tema muy fuerte que no se está trabajando dentro de las tesis del posgrado, porque a veces también, bueno, esto es un asunto más sociocultural, prima el afán del estudiante por graduarse, por ascender en su campo laboral, y tiene que ver con algo sociocultural, pero si tú ves, siendo tú coordinadora de temas de posgrado, eso lesiona un tema, un asunto a largo plazo, que es que el artículo queda instrumentalizado y no hay una posibilidad de divulgar y comunicar ese resultado. ¿Para qué? Para cuando llegan otras promociones, decir, venga, trabaje usted la segunda fase de este artículo. ¿Qué te toca a ti, a tu grupo de profesores? Decir, devolverte otra vez, porque sabes que de pronto es el artículo o la tesis de ese estudiante no logra cumplir con esos requisitos. ¿Y qué es lo que sucede? Se corta el proceso de divulgación y de comunicación. Y otro tema interesante, que lo mencioné de manera tangencial. El otro efecto de un estudiante que instrumentaliza bibliometrías, análisis de datos, análisis de redes sociales. El estudiante que sigue pierde referente, porque es mucho más fácil como profesor cuando yo muestro un artículo o un trabajo a un estudiante que ha tenido proceso. El estudiante dice, listo, yo puedo. Como lo que estamos hablando, cuando tengo un referente más cercano, me animo. Al no tener referentes tan cercanos, entonces vivimos pues en un ciclo vicioso que terminamos las tesis, digamos la verdad, a veces nos agotan, los procesos pues de sustentación formalizan ciertos asuntos que uno sabe también que no lograron ese objetivo. Entonces, gran parte también de nuestro conocimiento, María del Pilar, no se logra divulgar y comunicar precisamente porque no se ve instrumentalizado y no logra entrar a un nivel de evaluación y de apropiación a nivel global, que es lo que se está revisando hoy en día a nivel general. Obviamente que hay unos artículos malos que se escapan, pero a nivel general, nosotros que tenemos la experiencia llevando los artículos a Scopus, es que tenga un sentido metodológico, que no se esté instrumentalizando la herramienta, sino que está teniendo una novedad en el campo del conocimiento. Son temas, por supuesto, para trabajar y que los vamos a seguir trabajando, por supuesto. Ok, perfecto. Pues profesor Jaime, muchísimas gracias.
Creo que no hay preguntas pues aquí en nuestro chat. Yo le quiero agradecer porque este ejercicio, sobre todo desde la perspectiva, desde donde lo abordó, creo que nos da una posibilidad importante de no solamente identificar posibilidades para los procesos de investigación, sino también hacerlo con un poco de cautela y con un poco de sentido crítico frente a lo que podemos abordar y cómo poderlo abordar, ¿no? El tema de las redes sociales es apasionante. Hoy en día, inclusive las metodologías y las mismas herramientas y los avances tecnológicos desde la inteligencia artificial, por ejemplo, permiten que ya la mirada para recolectar y hacer trabajos de investigación no se centre exclusivamente en personas a través de encuestas, a través de Exacto. escalas, a través, sino que hoy por hoy las redes, inclusive las mismas redes sociales nos permiten desde el web scraping y desde otro tipo de alternativas, por ejemplo, recoger información valiosísima para poder desarrollar procesos de investigación. Entonces creo que este cierre que hacemos con usted pues nos permite hacer un cierre con broche de oro frente a lo que hemos venido trabajando en estas 12 sesiones de aulas abiertas de investigación y evidentemente nos deja con un montón de pistas, así como usted lo ha venido mencionando, de esto sería para otra sesión de aula abierta, porque evidentemente lo que queda y lo que las lecciones aprendidas de ejercicios de investigación como el que cada uno de nosotros adelanta y que llegamos a comunicar en escenarios como estos, lo que nos muestra es que siempre van a quedar preguntas y siempre en la misma reflexión, ¿no? Que esto es interesante, reflexionar frente a los procesos de investigación siempre nos va a permitir encontrar más preguntas y más caminos por donde abordar, que esperamos que los podamos también recorrer en una siguiente temporada para el 2023 en nuestras aulas abiertas de investigación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por esta iniciativa, al equipo técnico, a todos los que estuvieron en estos meses de trabajo y por supuesto todo el apoyo para que el 2023 tenga otra temporada y que este tipo de materiales, como decía al principio de la charla, se sigan difundiendo, que siempre habrá alguien que offline llegue a este tipo de herramientas y le sirva para la cualificación de su trabajo de investigación. Así es, profesor Jaime, muchísimas gracias por su presencia aquí, por su experiencia y todo lo que nos compartió. Que tenga pues muy buena noche a todos los asistentes y quienes remotamente y de manera sincrónica accedan a esta grabación también. Muy invitados a que no solamente vean esta sesión, sino todas las otras que hemos tenido para que queden muy bien informados y tengan muchas pistas, muchas estrategias, muchas posibilidades para enriquecer sus procesos de investigación. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan muy buena noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Politécnico Gran Colombiano.